Buen día, jóvenes. Es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a trabajar el área de idioma español para primero básico. Vamos a trabajar lo que son géneros y subgéneros literarios. Dentro de los géneros y subgéneros literarios vamos a trabajar lírico, narrativo y dramático. Cuando hablamos nosotros del género lírico, nos dice lo siguiente. Es el que expresa sentimientos y pensamientos. En este se predomina la subjetividad del escritor, suele escribirse en versos, pero también en prosa. Dentro de ellos encontramos los siguientes. Número uno, la oda. Número 2, la elegía. Número 3, la égloga. Número 4, sátira. Y número 5, la canción. Cuando nosotros hablamos de un género, nos estamos refiriendo a que es algo diferente de lo que podemos hablar. Y lírico, ¿verdad? Es algo que se expresa por medio de el habla o por medio de la lectura. Nos dice que es la forma en que nosotros vamos a expresar sentimientos y pensamientos, cómo yo voy a expresar lo que siento y cómo voy a expresar lo que siento. Entonces lo vamos a hacer por medio de la escritura, pero en este caso se va a hacer de una forma técnica, porque nos habla que vamos a escribir en versos o prosas, ¿verdad? No es de una forma que nosotros escribimos o estamos acostumbrados a hacerlo, sino que debemos de estudiar cómo lo vamos a hacer, en este caso pues en verso o en prosa. Vamos con la primera, que es la oda. La oda nos indica que es un poema o una composición en verso de cierta extensión destinada a la exaltación de una persona o cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oda, nos referimos a un poema que se le escribe a una persona o a algo en especial. Dentro de varios poemas, ¿verdad? Tenemos La niña que murió de amor. Es un poema guatemalteco, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ir viendo la forma de escritura. Luego tenemos la elegía, una composición que manifiesta un sentimiento de pesar ante una desgracia individual o colectiva. Entonces, cuando hablamos de elegía, nos referimos tal vez a una escritura, pero de un periódico, ¿verdad? O de una historia que narra lo que sucedió, pero a algo que ocurrió una desgracia. Podemos hablar, si hablamos de Guatemala, de los terremotos, ¿verdad? Que hicieron que Guatemala se trasladara del antiguo Guatemala hasta Guatemala de la Asunción, que es donde estamos ahora. Y si hablamos del área internacional, pues podemos hablar de Hitler, ¿verdad? De las desgracias que hizo Hitler. Eso sería una escritura en elegía. Y en égloga es una composición en el cual el poeta coloca sentimientos amorosos en boca de pastores como lo hace Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue un escritor español que hablaba de amor, o todas sus composiciones fueron hechas de amor, ¿verdad? Entonces sus sentimientos amorosos hacia las personas, y él escribía de una forma en verso, no escribía en prosa, sino que todo le iba dando seguimiento en verso. Por último, tenemos sátira. Es una composición lírica en verso o en prosa que censura vicios o defectos individuales o colectivos. Entonces, cuando hablamos de sátira, podemos poner como ejemplo los periódicos amarillistas, ¿verdad? La sátira es darle una sensación de morbosidad a las lecturas, creando conflicto entre los personajes, pero la sátira es de una forma real. Entonces, si ustedes han leído algún boletín de los que lanza la Universidad de San Carlos para la huelga de Dolores, eso es sátira, ¿verdad? Entonces, que empiezan a hablar del gobierno o de las fallas que tiene el gobierno, a eso le llamamos nosotros sátira. O lo podemos llevar a un ejemplo más común, como en los pueblos, que todavía tienen la costumbre de colgar a Judas, ¿verdad? Entonces, para el sábado de gloria, colocan a Judas y colocan un cartel en donde hablan de los vecinos del pueblo. A eso se le llama sátira. Por último, tenemos la canción, poema en verso de tema amoroso, pero puede exaltar otras cosas. Entonces, cuando hablamos de una canción, creo que es la que todos conocemos, nos habla de diferentes cosas en verso, pero sobre temas amorosos, ¿verdad? O sobre cualquier tema. A continuación les voy a colocar un video del género lírico para que ustedes tengan un poco más claro de lo que es el género lírico. Pongan atención.
Entonces ahora pasemos al género narrativo. Son aquellas obras que relatan una historia y poseen una dimensión artística. Estos se dividen en verso y en prosa. Entonces el género narrativo es cómo se va a narrar una historia. Acá vamos a hablar de historias que pueden ser ficticias o reales. Por eso las vamos a dividir en dos, en verso y en prosa. El subgénero narrativo en verso nos dice que es la epopeya, la épica, el romance. La epopeya es una narración, narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Entonces la epopeya nos va a narrar una historia memorable de una gran importancia para la humanidad. Si nosotros hablamos de Guatemala, podemos hablar de la historia de Tecún aunque pues muchas veces nos la han desmentido. Esta nos narra algo memorable o de la independencia de Guatemala, ¿verdad? La forma en que ha sido de gran importancia el habernos independizado de España. Luego tenemos la épica. Relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona, por ejemplo, las hazañas heroicas de alguien. Entonces la épica nos va a hablar o el poeta nos va a contar sus hazañas, ¿verdad? Siempre y cuando sean reales. A eso le llamamos épica. El romance. Tanda de versos octosílabos con rimas sonantes en los pares que describe acciones de guerreras o caballerescas. Entonces, cuando hablamos del romance, estamos hablando de las tandas de versos que se van a ir dando una con una, ¿verdad? En una rima sonante, pero nos va a hablar de acciones guerreras y caballerescas. Una de las obras, podemos hablar del romance, es la de Romeo y Julieta, ¿verdad? Luego tenemos los subgéneros narrativos en prosa. Dentro de los subgéneros narrativos en prosa vamos a encontrar el cuento y la novela. El cuento dice que es popular y anónimo o literario. Es un relato breve de una pericia inventada sucedida a uno o varios personajes con argumentos muy sencillos. Entonces, cuando hablamos nosotros del cuento, estamos hablando de algo ficticio, de algo que no es real. Por eso dentro de los cuentos vamos a encontrar hadas madrinas, animales que hablan, flores que cantan, ¿verdad? Porque es algo que no es real. Entonces el cuento es algo anónimo, ¿verdad? Es algo que le ha pasado a diferentes personajes. Dentro de eso podemos hablar de la Caperucita Roja, ¿verdad? Nos habla sobre un lobo que se quiere comer a una abuelita y se quiere comer a la niña, y verdad, de diferentes procesos, pero al final el cuento termina siendo algo ficticio. Pasemos a la novela. Es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento, y a diferencia de lo que le sucede en el cuento, puede ser algo real de todo lo que sucede. Entonces la novela puede ser algo ficticio, pero también termina siendo algo real. La diferencia entre la novela y el cuento es que a la novela se le sigue dando seguimiento a los personajes. Se está atento de lo que va a hacer un personaje con el otro, ¿verdad? Pero es algo real. Entonces el cuento es ficticio, pero la novela sí es real por todo lo que va sucediendo, porque se puede hacer sobre algo cotidiano, ¿verdad? De lo que ha pasado. A continuación, les voy a colocar un video para que ustedes tengan una mayor explicación de lo que es el género narrativo. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa, en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna
y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes. En el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes... De esa forma nos queda un poco más claro lo que es el género narrativo, ¿verdad? Cómo se va haciendo la diferencia entre el cuento y la novela y cómo poder desarrollar nosotros al final nuestra escritura. La tarea que tienen que hacer es la siguiente. En una hoja aparte ilustra los géneros literarios, describiendo cada género explicado en esta clase. O sea, los géneros que vimos o que vieron en el video van a ustedes a explicarlo, ¿verdad? Lo van a describir con sus palabras qué fue lo que entendieron y lo van a ilustrar. Aparte del género lírico, van a copiar una poesía y del género narrativo copiar un cuento o una fábula u otro ejemplo del género, ¿verdad? Queda a discreción de ustedes qué es lo que van a colocar. Bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo y les estaré hablando la otra semana en el siguiente video. Que tengan buen día.